Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Prólogo Ga. Abrí los ojos de golpe y miré a mi alrededor. Tenía la vista bastante borrosa, pero pude comprender que estaba en un edificio. Y pude percibir el olor tan familiar a aceite, metal y goma. Tras parpadear un par de veces más, logré recobrar el sentido. Estaba en un garaje que me resultaba muy familiar. ¿No es este, el garaje de papá? Pregunté con los ojos muy abiertos al ver los familiares estantes de herramientas y cajas con tornillos de todas las formas y tamaños. Lo más importante es que la mayor parte del garaje estaba ocupada por un coche. El BMW M3 siniestrado que mi padre me compró con unas monedas cuando estaba borracho. Sí, cuando quieras algo de tus padres, intenta siempre conseguirlo cuando estén borrachos. Mi padre estaba bebiendo con mi tío en el campo. Allí vi un BMW M3 nuevecito, pero destrozado. Iban a desguazarlo por piezas. Pero, por aquel entonces, yo estaba en esa etapa en la que me apasionaba todo lo relacionado con la mecánica. Y así mi padre lo compró por 4 perras. El motivo por el que recuerdo esto es que ya había arreglado el coche y ya debería estar completamente puesto a punto y en mi mansión de Los Ángeles. ¿Y por qué demonios tengo las manos tan pequeñas? Mierda, y mi voz, ¿y por qué sueno como un niño? Por un momento, el pánico se apoderó de mí por completo mientras corría hacia la puerta del coche para mirarme bien en el retrovisor. Dios mío. ¿He vuelto a ser un niño? Espera. Esto no tiene sentido. En ese momento, mi cerebro intentaba encontrarle una explicación a la situación. No recuerdo haber trabajado con cosas relacionadas con los viajes en el tiempo. Lo último que recuerdo es estar trabajando en una fuente de energía para mi casa. Es decir, me cansé de pagar facturas de luz tan altas y decidí construir un reactor a partir de algunos datos experimentales. Claro, ese estallido blanco de energía, debería haberlo hecho en un laboratorio de investigación adecuado en lugar de en mi garaje, dije mientras intentaba recordar más. Resulta que había calculado mal la cantidad de energía que produciría. Supongo que mi casa no pudo soportarla y explotó. Pero esto no tiene sentido. La energía debería haberme convertido al menos en polvo. No había física cuántica involucrada. A menos que la gran cantidad de energía comenzara a afectarme. Sí, y creo que vi a una persona vestida de blanco, qué raro. Aún así, si de verdad he vuelto a ser joven, podría hacer muchas cosas antes que nadie. Pensando en todos los descubrimientos que había hecho a lo largo de mi vida, casi se me hace agua la boca ante la posibilidad de sacar provecho de eso y, de paso, divertirme trasteando un poco. Marcus. ¿Estás despierto? ¿Qué te dije sobre dormir en el garaje? Mierda, y ahí vienen las cosas malas de ser niño. Lo siento, mamá. Me dejé llevar. Rápidamente recurrí a mi técnica de ojitos de cachorro. Debería usarla mientras aún funcione. Suspiro, sé que tienes talento para las máquinas, hijo. Pero no puedes pasarte toda la noche en el garaje. ¿Y si te resfrías? Mi madre se acercó a mí con esa mirada escrutadora que llevaba viendo durante más de 20 años y lo siento, y ve a ducharte. Hueles a aceite. Me hizo un gesto para que volviera a entrar en la casa y me arreglara. Caramba. Como si nunca hubiera visto a un hombre trabajando en su oficio. Si tan solo yo tuviera mi sí y todas mis cosas. Se han ido. Marcus, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Preguntó mi madre con tono preocupado al verme con los ojos llenos de lágrimas. Respira hondo, solo son Tesla, Microsoft, Lexus, todas las compañías italianas de superdeportivos, nada del otro mundo. Siempre puedo recomprarlas. Nada, creo que me entró polvo en los ojos. Sniff, dije rápidamente mientras volvía corriendo a casa. Subí corriendo a darme una ducha lo más fría posible. Necesitaba un baño de realidad. No podía llorar como un bebé cada vez que recordaba lo que había perdido, y así, mi viaje al pasado ha comenzado. Yo, Marcus Goldman. El tipo que se pasó la vida trasteando con cosas en el sótano y haciéndose rico con ello. Aunque parezca extraño, trabajar desde casa es bastante lucrativo. Todo empezó cuando mi padre me llevó a su taller mecánico por primera vez y me enamoré del lugar. A partir de entonces, pasé más tiempo en el garaje que él. Prácticamente me apoderé del taller. Trabajando desde la madera al metal, y luego subiendo cada vez más hasta el punto en que y uno puede imaginarse en qué nivel se encuentra cuando empieza a construir un reactor de energía autosostenible en el garaje de su sótano.
Explota o no, aún así, me resultaba extraño y la facilidad con la que aprendía las cosas. Claro, me llamaban genio excepcional y demás. Pero, simplemente me resultaba extraño. Es decir, todo encajaba de forma tan natural y sencilla. ¿Será eso la genialidad? En fin, y después de despertar en el cuerpo de mi yo más joven, descubrí que las cosas son mucho más fáciles que antes y después de darme una ducha helada que casi me puso azul pálido, por suerte eran las vacaciones de verano y todavía hacía calor. Regresé a mi garaje y allí vi mi primer coche. Mi deseo de olvidar me impulsó a empezar a arreglarlo con las cosas que tenía tiradas por ahí. En el momento en que descubrí que ya conocía el vehículo al dedillo y llegó el punto en que pude mejorar el diseño ya existente de coche alemán. Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de que tal vez no estaba en mi yo del pasado, sino que quizá había poseído o me había fusionado con otra versión de Marcus Goldman. La razón por la que pensaba así era porque estaba seguro de que las cosas eran diferentes y, por ejemplo, algunas empresas con las que solía trabajar y de las que poseía una parte de las acciones ya no existen y lo más importante, las fechas no coinciden y recuerdo haber recuperado mi coche en 2004, pero esta vez ya lo tengo desde 2003. O me estoy perdiendo algo o esa explosión me ha enviado a una realidad alternativa, como en una de esas novelas ligeras que solía leer en mi tiempo libre. Sin embargo, esto no cambia nada importante en la escala de las cosas. Y tras verificar 2 veces el nivel tecnológico y volví a llorar y así que decidí trabajar primero en lo más esencial. Los teléfonos inteligentes, las pantallas táctiles, la fibra óptica, etc. y la lista es bastante larga. Me puse a llorar cuando vi ese televisor enorme que apenas puede mostrar 480p, aunque nunca antes había trabajado en ellas, ya que eran conceptos básicos. Cuando pasé de la maquinaria a la tecnología, todo el mundo ya tenía smartphones e internet de alta velocidad. Así que no necesitaba mejorar nada, puesto que ya existía. En cambio, dediqué mi tiempo a la creación de aplicaciones y por eso necesito cambiar mi forma de pensar, ya que a estas alturas es como saber cómo construir el edificio pero no saber cómo construir sus cimientos. En otras palabras, volver a lo básico y entonces sucedió y el acontecimiento que cambió mi percepción del mundo tal como es y no es nada extraño, que un elegante libro blanco con letras doradas grabadas aparezca en mi escritorio a primera hora de la mañana, dije con rostro inexpresivo al ver que un libro acababa de aparecer sobre mi mesa. Llegados a este punto, ya no me sorprende que exista algo sobrenatural y mis habilidades para la artesanía y la creación ya pueden considerarse sobrenaturales, y mi existencia en el cuerpo de mi antiguo yo en una realidad alternativa es otra prueba de que puede existir y, de hecho, existe. No obstante, la aparición del libro fue como la guinda del pastel. Me acerqué lentamente, sin tocarlo, inspeccionándolo desde una distancia segura. Tras conseguir un buen ángulo, pude leer la portada. Las artes mágicas de Salomón el Grande. Leí en voz alta mientras mis cejas se alzaban ligeramente con interés. Vale, esto está fuera de contexto, pero ¿por qué Solomon? Quiero decir, yo elegiría el diario de alguien como Tony Stark o algo así, o incluso de Reed Richards, pero esto es, bueno, suena mágico. Pensé en voz alta por un segundo antes de decidir satisfacer mi curiosidad y comprobarlo. Lentamente y extendí la mano y lo toqué y al tocarlo, un dolor abrasador recorrió repentinamente todo mi cuerpo, comenzando por mi mano y luego, como una ola gigante, comenzó a extenderse por todo mi cuerpo. Jadeo agudo joder. En ese momento sentí como si mis nervios estuvieran fritos, a punto de caerme de culo allí mismo. Pero entonces, del mismo modo que había aparecido el dolor, desapareció repentinamente como si nunca hubiera estado allí. Y por extraño que parezca, ahora sé dónde está este libro en todo momento. Y no solo eso y con solo pensarlo y destello y con un brillante destello dorado, el libro apareció mágicamente en mi mano. Claro, entonces es totalmente mágico, dije como si fuera lo más normal de mi vida. Como acababa de comprobar que era realmente mágico, abrí las primeras páginas. Este libro fue escrito por el gran Salomón, quien gobernó el reino más grande que la humanidad jamás haya visto y fue conocido como el rey de la magia, y también el hombre que fue capaz de desafiar al mismísimo Lucifer y salir victorioso simplemente haciéndose cargo de 72 demonios. Ya que estás leyendo esto, eso significa que mis mayores secretos ahora son tuyos. Una vez que terminé de leer las líneas introductorias, me di cuenta de que, si este era Salomón, el tipo con 72 demonios y diablos, el mismo que tenía un enorme harén y gobernó Israel. Pero, ¿en serio? ¿Lucifer existe?
Eso es serio, y necesito reforzar mi garaje y hacer algunas cosas mágicas rápido, claro, pero primero, este tipo era bastante arrogante, quiero decir, yo fui quien le vendió la licencia a una IA encadenada, pero ni siquiera entonces era tan arrogante, pensé poniendo los ojos en blanco, antes de seguir leyendo. Antes que nada, un mago necesita acumular reservas mágicas. Lanzar magia basada en la naturaleza humana normalmente requiere cálculos mágicos, pero obviarlo es bastante sencillo. En mi apogeo, tenía 10 anillos que me permitían lanzar hechizos con la misma facilidad que cualquier demonio o ángel, y bien, y los ángeles también son reales y supongamos que la mayoría de los mitos también lo son, y así habrá menos sorpresas y la magia es como un músculo al que hay que acceder. Tiene varias meditaciones específicas para ello, déjame mencionarte algunas para que no tengas que consultar otros libros, ya que el mío es el mejor de todos modos. Bien, y con otro gesto de fastidio, pasé directamente a la parte donde se describen las meditaciones. Entonces, las cosas de Chuni sí funcionan en esta realidad. Entonces, ¿cómo es posible que nadie haya desarrollado todavía poderes mágicos Chuni? Pensé por un segundo. En fin, revisé casi todas y me decidí por la más fácil. La de tener que mirar fijamente una vela me pareció demasiado rara. Entonces, imagen mental, respiración, y supongo que podría hacer esto mientras descanso, y hasta entonces, leerlo es, y una vez que hayas cubierto los aspectos básicos, también debes saber que los humanos son la especie más frágil, así que o bien tendrás que mandar a fabricar una armadura mágica o encontrarlas y hacerte con ellas, pero, si quieres, puedes seguir mis pasos, que son mucho mejores. Consisten en aprender a canalizar tu magia para fortalecer tu cuerpo. Si logras hacerlo con éxito, podrás alcanzar un cuerpo incluso más fuerte que el de los demonios o los ángeles. Bien, entonces son ambas cosas. Supongo que también existen objetos mágicos encantados, ¿no? Ya que los mencionó, y murmuré para mis adentros, recordando algunos de los trabajos de metalurgia que había realizado en el pasado. Es decir, yo mismo fabriqué algunas piezas del coche. Supongo que podría dedicar algo de tiempo a la forja de armas y a la forja de armas mágicas, y una vez que domines lo básico, déjame contarte la mejor parte de mi magia. Y es la invocación y el vínculo permanente entre demonios y tú. Los demonios son muy especiales. Son seres con apariencia humana, pero profundamente pecaminosos. Tienen alas de murciélago que pueden desplegar o retraer. Y su magia se basa en la imaginación. Pero lo mejor es que su magia es única según el pilar al que pertenecen. Estos demonios me suena bastante parecido a ese anime tonto que veía de adolescente, y ¿cómo se llamaba? ¿Algo del colegio? Lo único que recuerdo son esas armaduras tan chulas, y mientras lo pensaba, revisé la página siguiente y vi un montón de círculos de invocación y caramba. Podré vincularlos así de fácil. Sin importar su poder al mío. El poder de Lars Goetia diseñado por Salomón y el gran G, genial. Así que los dioses también existen, es bueno saberlo, pensé mientras el sudor me recorría la espalda, nota del autor. Ahora puedes leer esta novela en Patreon, totalmente gratis. Solo tienes que unirte para acceder a todos los capítulos públicos. Publico 5 capítulos nuevos cada semana y actualizo la versión pública con regularidad. Por ejemplo, si hay 30 capítulos en Webnovel, también los encontrarás disponibles gratis en mi Patreon, con actualizaciones públicas adicionales cada domingo. Así te aseguras de poder seguir leyendo y acceder a los nuevos capítulos incluso si Webnovel censura o bloquea esta novela. Patreon.com/súplica capítulos avanzados de 300 capítulos en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 2. Invocación del Diablo. Había pasado un año desde que ese libro apareció ante mí. Eso me hizo cumplir 12 años, y, madre mía, cuántas cosas hice y nada. Normalmente, me sentiría fatal por haber perdido un año entero sin siquiera arreglar un solo coche siniestrado. Pero no. En vez de eso, me pasé todo el año leyendo y memorizando el Grimorio, ¿o es un libro? Más bien un diario. Sí, un diario. Llegado a este punto, me di cuenta de que era el sucesor de un tipo que vivió alrededor del año 1000 AC, es decir, 3000 años antes que yo. Los círculos de invocación. Fácil. Los alfabetos rúnicos. También fáciles. Ese tal Salomón no paraba de hablar de lo complejas que eran esas runas y de cómo facciones como la nórdica se enorgullecían enormemente de sus escrituras. Me parecieron ridículamente sencillas. Quizá sea solo mi lado de programador hablando. Al fin y al cabo, fui yo quien programó una IA, no solo una, sino varias, para mis coches y mis casas. Dominé los círculos de invocación en la primera semana.
Durante las siguientes semanas, aprendí por completo la caligrafía hebrea, nórdica, egipcia, griega y japonesa. Solo faltaba ponerlas a prueba. Ahí fue donde se complicó la cosa. La meditación, el acceso a la magia y el dibujo de inscripciones mágicas. Para ello, elegí el ático. El sótano estaba lleno de leña. Bienvenidos a una época en la que eso todavía se hace. Tras limpiar y deshacerme de algunos trastos, como un televisor viejo de los años 90, que pensaba desmontar y reutilizar, preparé el espacio. Gracias a la magia, pude usar la alquimia para transformar la chatarra en componentes del año 2030 y hacerlos funcionar. Salomón también había aprendido alquimia y encantamientos del Gran G, y todo ese conocimiento estaba en su diario, que ahora era mío. Incluso había encontrado maneras de mejorar sus fórmulas usando técnicas que desarrollé mediante la programación. Al fin y al cabo, los encantamientos de alto nivel eran básicamente programación mágica. Pero ese era un proyecto para más adelante. Primero, necesitaba invocar a mi familiar. Dibujar el círculo con tiza en el suelo de madera era pan comido. Resultaba un tanto irónico, pues me adentraba en el ocultismo después de años de burlarme de mi hermana por hacer lo mismo. Por suerte, se había graduado y se había mudado. Si no, no me lo habría perdonado jamás. Finalmente, terminé el círculo de invocación, incorporándole runas en escritura hebrea para crear un complejo sistema mágico. Salomón y el Gran G habían ideado una forma de volver la esencia misma de los demonios contra ellos. Dado que los demonios se alimentaban de humanos, el Gran G decidió que los humanos también debían poder alimentarse de los demonios, sometiéndolos como siervos. Utilizando los pilares de Lucifer y los principios del Ars Goetia, podía invocar a un demonio. El inconveniente: solo funcionaba con demonios de sangre pura. Los mestizos, nacidos de humanos y demonios, no se reconocían como demonios pilares en el sistema del Ars Goetia. Una vez completado el círculo, comencé a canalizar mi magia. La invocación requería una cantidad considerable de maná, al menos para mí. Un año entero de entrenamiento dedicado me había traído hasta aquí. El círculo ostentaba el símbolo del pilar de Bael, la casa del gran rey. Si iba a invocar un familiar, quería el mejor. Yo canté. Por el pacto establecido entre Dios y el rey humano. Para castigar a la humanidad. Los 72 pilares de Lucifer serán castigados por el poder del Ars Goetia. Aparece, pilar del gran rey Bael. Por la voluntad de Ars Goetia, estarás ligado al rey de los hombres. El círculo comenzó a brillar con tonos blancos y dorados, intensificándose la luz hasta que tuve que protegerme los ojos. Mientras tanto, en el inframundo una mujer de cabello castaño y figura voluptuosa estaba sentada tomando su té matutino. De repente, un círculo blanco se formó bajo sus pies. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando hacia abajo. El círculo brillante estaba inscrito con letras blancas y un símbolo de 10 anillos. ¿Dónde he visto esto antes?, se preguntó, frunciendo el ceño. Podía sentir que era un círculo de invocación de demonios, pero y entonces lo reconoció como un rayo. Su rostro palideció. Antes de que pudiera actuar, la invocación se había completado. Su energía demoníaca se reveló, retorciéndose de maneras que no podía controlar. La magia de Salomón. ¿Cómo?, exclamó horrorizada. Un instante después, fue teletransportada fuera de su casa. De vuelta con Marcus cuando finalmente se desvaneció la luz, entrecerré los ojos para ver a quién había invocado. Mis ojos se abrieron ligeramente. Ante mí se alzaba una mujer de cabello castaño hasta los hombros y una figura que desafiaba por completo las leyes de la física. Sus proporciones parecían imposibles y, sinceramente, ¿cómo no sufría de dolores de espalda constantes? Pero más allá de su apariencia, algo en ella resultaba extrañamente familiar. La invocación fue un éxito. Podía sentir el vínculo. El Ars Goetia había sido invocado con éxito. ¿Eres el diablo de la casa Bael?, pregunté, cruzándome de brazos mientras la observaba. Mi mente ya bullía de planes. Elegí a Bael porque era la casa más importante después de la de Lucifer. Eran poderosos y poseían un gran conocimiento de la magia. Lo soy por nacimiento, respondió con frialdad, pero ahora soy una Gremori. Sentía cómo la magia del Ars Goetia la aprisionaba, reprimiendo cualquier pensamiento rebelde que pudiera tener. Salomón y la Gran G habían sido meticulosos al diseñar medidas de seguridad. Capas de programación rúnica aseguraban que los demonios no pudieran mentir abiertamente, aunque las medias verdades seguían siendo posibles. Ya veo. Bueno, no importa, ya que ahora eres mi pilar Bael, dije encogiéndome de hombros.
Su ceño se frunció ligeramente más. Era evidente que quería enfadarse, pero la atadura del Ars Goetia era absoluta. ¿Sabes lo que has hecho con esta invocación? Preguntó con frialdad. Utilicé el Ars Goetia para invocar a un demonio de los 72 pilares de Lucifer. Si fuiste invocado, significa que cumpliste con los requisitos, expliqué con calma. ¿Criterios? Preguntó con tono incrédulo. Matar a un inocente, arruinar la vida de un inocente, acciones como esas. Una sola de ellas convierte a alguien en un objetivo para este círculo. Hizo una mueca, su expresión se tornó pensativa. Esos son requisitos sencillos. La mayoría de los demonios, especialmente en los viejos tiempos, cometían tales actos. ¿Los viejos tiempos? Enarqué una ceja. Por eso estás aquí. Para enseñarme todo lo que quiero saber. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Ya veo, ¿puedo preguntar cómo lo conseguiste? ¿Dónde encontraste los medios para invocar y atar a un demonio? Quizá te lo diga algún día. Por ahora, ¿cómo te llamas? Pregunté, con curiosidad. Estaba seguro de haberla visto antes. Benelana Gremori, respondió ella. Lo reconocí al instante. Ah. Así que estoy en un mundo alternativo donde el protagonista obtiene poder a través de la perversión, y las mujeres tienen una anatomía que desafía las leyes de la física. Aparté ese pensamiento. Nada de eso importaba. El Ars Goetia, tal como lo había modificado, garantizaba que mi identidad siguiera siendo mi máxima prioridad. A diferencia del Salomón original, no iba a divulgar mi éxito a cualquiera. Ya veo y bueno, comencemos con un repaso de la historia y desde la perspectiva sobrenatural, dije, cruzándome de brazos de nuevo. Como desees, respondió ella con una reverencia. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. Invocando al diablo, 2, jamás en su vida Benelana imaginó que sería convocada para servir a un simple niño humano. Sobre todo cuando el niño, a juzgar por su sabiduría, parecía poseer la inteligencia de Salomón. Salomón, el mago humano considerado un tabú entre los miembros del Pilar. El diablo Bael solo había oído hablar de Salomón por Cecrón Bael, quien se lo había contado en voz baja. Salomón, con la ayuda del vengativo dios bíblico, creó el sistema de invocación Ars Goetia. Este sistema, basado en el mismo principio de teletransportación que los demonios usaban para atacar a los humanos, le permitía invocar demonios específicos y atarlos de por vida. Pero Benelana se dio cuenta de que su invocación era única. Como le había mencionado su nuevo amo, había mejorado significativamente el círculo, haciéndole incapaz de mentirle y de hablarle a nadie sobre él. Desconocía cómo funcionaba, pero cuanto más tiempo pasaba cerca de ese chico, más terror sentía. No era un niño cualquiera. Le recordaba a Ajuka, el mismo Ajuka que se había convertido en uno de los satanes y en un superdemonio. Si este chico se parecía en algo a él, la raza demoníaca podría estar en grave peligro y o quizás, si era lo suficientemente astuta, podría manipularlo para su beneficio. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con él, menos segura se sentía de su capacidad para manipularlo. Al niño no le interesaba la política ni las mujeres. Al fin y al cabo, solo era un niño. Y lo peor de todo, solo podía oír la verdad de ella, lo que hacía que cualquier intento de manipulación fuera extremadamente difícil. Ni siquiera conseguía que viera a los demonios con buenos ojos. La discusión que habían tenido sobre las piezas malignas la había dejado humillada y derrotada. Así que, durante las siguientes semanas, le enseñó todo lo que sabía sobre demonios, ángeles caídos y todos los trucos que había aprendido para ocultárselos. Le explicó teorías sobre barreras y diversos principios mágicos. Pero en lo que respecta a la magia, Benelana quedó estupefacta. Todo el conocimiento mágico que había acumulado durante toda su vida fue absorbido por él en menos de un año. Ella le mostró cómo fluye la magia y las diferencias entre demonios, ángeles caídos y otras especies, junto con sus energías mágicas únicas. Entonces, un día, finalmente presenció el genio del niño en acción. La comparación con Ajuka se volvió innegable. Primero, presenció lo que él llamó un círculo de transmutación, una forma de magia que jamás había visto. Supuso que era el mismo tipo de magia que Salomón usó para forjar sus infames 10 anillos. Podía transformar cualquier cosa. Polvo en un material de apariencia común, que Benelana solo pudo suponer que era algún tipo de arcilla. Y luego, usando runas de varios panteones, creó un anillo de oro de apariencia pura. ¿Es este, uno de los anillos de Salomón?
Preguntó con cierta inquietud en la voz. No, respondió el chico con naturalidad mientras recogía el anillo del círculo. Este es mi foco. ¿Foci? ¿Como el bastón de un mago? Preguntó aliviada. Sí. Esto me permitirá lanzar magia de forma similar a los demonios, explicó, como si fuera lo más sencillo del mundo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. La magia demoníaca, una de las principales razones por las que los humanos aceptaban reencarnarse en demonios, era versátil y letal. Ahora, un niño humano de 12 años había creado un artefacto capaz de usarla. ¿Qué podría lograr con más recursos o simplemente con más tiempo? El solo pensarlo la hizo estremecer de miedo. Puedes usar tu magia para construir un piso debajo de ese garaje, ¿verdad? Le pregunté a Benelana, que estaba de pie junto a mí. Las habilidades de Lars Goetia eran fascinantes. Podía invocar a Benelana donde quisiera, y usar la propia magia de los demonios contra ellos me producía una extraña sensación de satisfacción. También recordé más sobre High School DxD. La había visto durante mi época de adolescente fogoso, pero con el tiempo perdí el interés. Empecé a centrarme en la bolsa y a hacerme rico vendiendo licencias de aplicaciones para móviles y ordenadores. Aún así, recordaba lo suficiente. Kou, una ciudad al otro lado del mundo, era el epicentro de todo. Eso significaba que me alojaría muy lejos, a más de 8000 kilómetros de Japón. Sí. Todos los demonios pueden hacer cosas básicas como estas. ¿Tiene algún detalle específico, maestro? Respondió Benelana, todavía luchando por acostumbrarse al hecho de que me llamaba maestro. Sin duda, era un truco que Salomón había añadido al sistema. No me había molestado en leer los detalles de cómo los demonios debían dirigirse a sus amos. Empezaremos por las escaleras, luego una sala principal, seguida de varios pasillos y ¿quieres una base subterránea? Eso es bastante infantil por tu parte, maestro, dijo Benelana riendo. Bufido, no creo que a mucha gente le gusten los espectáculos de luces que planeo montar en el ático, respondí, poniendo los ojos en blanco. No era la primera vez que intentaba provocarme. Supuse que intentaba conocerme mejor mientras construíamos esta relación de amo-sirviente. Sí, supongo que tienes razón y podría usar algunos de los recursos de mi familia para comprarte un terreno, ofreció con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Buen intento. Pero no. Negué con la cabeza. No me interesaba caer en su red de manipulación. ¿Y tu familia? ¿Debo seguir alterando sus recuerdos? Preguntó, cambiando de tema. Sí, pero una vez que termines con el sótano, ya no necesitaremos hipnotizarlos. Tras invocar a Benelana, mi familia enseguida intuyó que algo andaba mal. Para ocultarlo, el diablo había usado su hipnosis para alterar sus recuerdos. Yo aún no había aprendido magia hipnótica, pero pensaba investigarla cuando empezara a estudiar las artes mentales. Una vez terminadas las modificaciones, pude moverme libremente por la casa sin preocupaciones. No se cambió nada importante, solo lo suficiente para poder practicar magia sin interferencias. Y, por supuesto, la existencia de Benelana debía permanecer en secreto. Caminamos hasta el garaje y señalé el lugar donde quería que estuvieran las escaleras. Benelana, con un gesto casual de la mano, invocó varios círculos mágicos Gremori y comenzó, literalmente, a cavar la tierra. Más bien, a borrarla de la faz de la tierra. En menos de 30 minutos, nos encontrábamos en una habitación recién creada, con escaleras que descendían al espacio. Aunque la creación de la habitación fue rápida, hay bastante magia ambiental en el aire, comenté, sintiendo la magia que nos rodeaba. Gracias a mi entrenamiento, desarrollé una sensibilidad mágica innata. El método era sencillo. Canalizar la mayor cantidad de magia posible a través del cuerpo hasta el agotamiento, repetir el proceso. Con el tiempo, se desarrollaba una profunda consciencia de ella. Tener una conexión mágica con alguien como Benelana aceleraba el proceso. ¿Eso es malo? Preguntó, arqueando una ceja. Normalmente, no. Pero planeo crear artefactos y experimentar con rituales y círculos mágicos, así que mezclaré energía demoníaca con energía mágica humana común y cualquier otra energía con la que experimente en el futuro, expliqué con naturalidad, sin necesidad de ocultarle mis planes. ¿De qué tipo de artefactos hablas? ¿Como los 10 anillos? Preguntó, visiblemente incómoda. Los 10 anillos eran absurdos incluso para los estándares de DxD. Solomon, usándolos, podía anular cualquier forma de energía, incluyendo la de Touki.
La única forma de derrotarlo era mediante combate físico puro, lo cual era prácticamente imposible considerando que podía usar magia de cualquier panteón y controlar a 72 demonios. Si Salomón no hubiera muerto, el inframundo se habría perdido. Los 72 pilares de Lucifer habrían sido reemplazados por los 72 pilares del Ars Goetia de Salomón. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 4. Invocando al diablo, 3 Los anillos están bastante bien, pero ya había mejorado esa fórmula cuando estudiaba la construcción de Sacred Gear. Planeo crear cosas mucho mejores, dije encogiéndome de hombros, mirando a mi alrededor e imaginando cómo montaría mi nuevo taller. Sentí que la mujer diabólica se tensaba por un instante. ¿Entonces es cierto que el dios bíblico dejó el método de creación del Sacred Gear a Salomón? Preguntó, claramente escéptica. No del todo. No existe un método real ni un plan específico. Son todos artefactos bidimensionales. Decidí explicárselo, asegurándome de que entendíamos lo mismo. ¿Bidimensional? Sí. Un ser humano es un ser tridimensional, compuesto por cuerpo físico, alma y esencia o energía espiritual. Los Sacred Gears, al ser creados, se transforman en objetos espirituales y se unen al alma de quien los porta. Se separan tras la muerte del portador. Existen maneras de materializar el Sacred Gear, pero la bidimensionalidad es mucho más segura, ya que no se puede tocar realmente sin algún tipo de entrenamiento, expliqué de la forma más sencilla posible. Big G tiene un sistema o fundamento sobre cómo se crearon sus Sacred Gears, tanto física como espiritualmente, pero ese sistema se ha fracturado desde hace mucho tiempo, especialmente por los caídos, que intentan desentrañar los misterios que hay detrás de sus creaciones. Es como un cortafuegos para el sistema operativo, eso me trae recuerdos, ya veo y estoy segura de que a los caídos les encantaría saber dónde vives, dijo la diablesa de cabello castaño con una sonrisa forzada. Lo siento, Benelana, pero después de pasar tanto tiempo contigo, ya me he hecho una idea de tu personalidad. Suele bromear cuando está nerviosa, sobre todo si se trata de mí. Parece que le aterroriza lo que pueda ocurrirle a su raza demoníaca. Debería decirles que no tienen por qué temerme si no se portan mal. Bueno, lo dudo, ya que he secuestrado a uno de ellos para que sea mi familiar y así que probablemente teme que no me contenga porque los considero malvados y tal vez... Para cuando terminemos aquí, Benelana, dudo que muchos puedan simplemente entrar a mi garaje, dije con una sonrisa burlona, pensando en las modificaciones que le haría a mi garaje. ¿Aún vas a llamar a esto y garaje? Preguntó, arqueando una ceja. Un garaje es la fortaleza de un hombre, dije con sabiduría, aún rememorando el garaje de mi vida pasada. 5 pisos bajo tierra, que albergaba más de 50 supercoches y megacoches, algunos de los cuales incluso yo mismo había creado. Nunca me preocupé por la seguridad letal. Tenía uno de los mejores sistemas de seguridad general del mundo. Pero y ni siquiera eres un hombre, dijo el demonio Bael poniendo los ojos en blanco. ¿Te refieres a algo físico o mental? Pregunté, cruzándome de brazos. Levantó ambas manos en señal de derrota, sin querer seguir por ese camino. Olvidas que tengo casi 13 años. Lo que quiero decir es que un hombre, por naturaleza, desea su propio espacio especial. Especialmente yo, ya que lo único que quiero es trastear con cosas en paz. Muy bien, si eso es lo que quieres. No es que pudiera decirte que no, suspiró mi diabólica familiar. Me di cuenta de que no lo entendía del todo. Bueno, es mujer y bien. Ahora tenemos que ajustar la ubicación del taller principal y tiene que estar justo debajo de esa autopista. De esa forma, una vez que un coche esté terminado, la sección se puede bajar y el coche puede salir, dije, recordando mi vida en Alemania, donde solía probar mis coches en sus autopistas. Suspiró como desees y la diabólica mujer de pelo castaño suspiró de nuevo, continuando su trabajo de ampliación de mi garaje. Unos días después, en este punto, Benelana se había convertido en constructora, maestra, psicóloga. Básicamente, en alguien que se gana la vida escuchando las historias de la gente. Y entonces sucedió lo contrario. Terminó aprendiendo de una niña de 12 años, casi 13, sobre magia, algo que todavía no podía comprender. Sin embargo, encontró esta época de su vida bastante fascinante pero entonces sí sucedió. Su marido tomó la decisión, bastante y arbitraria, de comprometer a su hija pequeña con el Fénix más joven. Fue tan inesperado que incluso Benelana se quedó sin palabras. ¿Y su pequeña hija Rías?
Se puso histérica al pensar que la decisión no estaba en sus manos y amo y por favor y necesito volver a casa y ¿puedo tomarme una semana libre? Suplicó la demonio Bael a su amo, que por fin se había mudado a su nuevo garaje. Claro. No te necesito ahora mismo. Le hizo un gesto para que se marchara. Marcus había dibujado varios círculos blancos y había extendido junto a ellos un poco de arcilla de aspecto sencillo. El mismo material que usaría para crear sus artefactos. Bael supuso que su amo ya estaba tramando planes para crear algunos de los extravagantes artefactos que había mencionado antes. Benelana no recordaba mucho de aquello. Aún estaba en shock al saber que su maestro sabía cómo crear Sacred Gears, y no podía contárselo a nadie ni siquiera escribirlo. Su mente simplemente no podía funcionar así cuando no estaba cerca de él. Era como si su proceso de pensamiento ya hubiera sido influenciado por el Ars Goetia. Y eso fue aterrador. Por el momento, sin embargo, decidió dejar de pensar en ello y centrarse en su pequeña hija, que acababa de descubrir la dura verdad sobre ser la heredera de una casa pilar. Unos días después, si bien Benelana había cumplido su cometido a la perfección, usó su magia con demasiada imprudencia. En el momento en que la dispersé y la recogí, todo el garaje subterráneo quedó a oscuras. Eso significaba que necesitaba luz. Entonces, me di cuenta de que también necesitaba agua, ya que no pensaba subir a la superficie solo para lavarme las manos o orinar. Primero, la luz. Extremadamente sencillo, sobre todo con magia. Lo conseguí en tan solo unos días. Podría haber optado por un simple conjunto de runas para iluminar la habitación, pero en su lugar elegí un recipiente de vidrio perfectamente sellado que emitía luz LED pura. Después de la alquimia, no se utilizó magia, y la electricidad fluía a través de los cables para alimentar el techo. ¿Y la fuente de energía? Los generadores mágicos eran ridículamente fáciles de fabricar en este mundo tan permisivo. Si los demonios, o cualquier otra raza, conocieran este sencillo concepto, podrían controlar fácilmente los problemas energéticos del mundo y monopolizar la energía. Bueno y en fin, después de crear un reactor sencillo de conversión de aire a magia y de magia a energía, solucioné el problema de la luz y tenía suficiente energía para hacer funcionar mi garaje y algunos ordenadores. Pero entonces y surgió un problema más difícil. La fontanería. Suspiro, debí haber aprendido ese truco de magia diabólica antes de despedir a Benelana, murmuré, cruzándome de brazos. Me quedé pensando un momento, buscando una solución a este problema y supongo que debería invocar a alguien que conozca el agua mejor que nadie. Recordé lo que mi familiar demoníaco me había contado sobre los demonios y me vino a la mente un pilar en concreto. Entonces, Seraphale, una satán que también me servirá de fuerza bruta si es necesario. Es uno de los seres más poderosos que los demonios pueden ofrecer y tiene amplios conocimientos sobre el agua y el hielo. Con ese plan en mente, me dirigí a la habitación que serviría como estación de invocación. Momentos después, comencé a dibujar otro círculo de invocación del Ars Goetia. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. Invocando al diablo, 4, inframundo. La demonio de cabello negro estaba irritada por la enorme cantidad de papeleo que tenía que gestionar a diario. Como responsable de las relaciones diplomáticas entre su raza demoníaca y otros panteones, constantemente se encontraba lidiando con asuntos relacionados con demonios de clase alta que secuestraban humanos justo delante de las narices de varias deidades. La mayoría de las veces, solo eran dioses quejándose por aburrimiento, buscando cualquier excusa para causar problemas. Luego estaban las constantes quejas del Consejo de Ancianos, que siempre discutían por asuntos triviales y Seraphale ni siquiera recordaba la última vez que había tenido un problema real que tratar, aparte de todas estas tonterías. Era como si estuviera constantemente agobiada por papeleo sin ningún motivo. ¿Y ahora qué? Espetó, apartando la vista de los documentos que tenía delante. Sus agudos sentidos mágicos percibían una extraña energía diabólica que emanaba de debajo de ella. Miró hacia abajo y, efectivamente, un círculo mágico blanco se estaba formando justo debajo de ella. No recuerdo haber programado una invocación por contrato, murmuró para sí misma la demonio de cabello negro, frunciendo el ceño. Pero al examinar el símbolo, su confusión aumentó. ¿Esto y qué casa es esta? Repasó rápidamente todos los símbolos que había visto antes, pero ninguno coincidía con este. De hecho, ni siquiera recordaba haber visto el color blanco usado para invocar. Justo cuando estaba a punto de canalizar su magia, se quedó paralizada. ¿Qué?
Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa al sentir que su magia ya no respondía a ella. No puede ser. Los 10 anillos. La capacidad de anular y controlar la energía demoníaca. Esto es, la expresión de Serafall palideció. Solo un ser podía hacerles esto a los demonios. No, solo había un humano capaz de ejercer tal poder sobre ellos. ¿Pero cómo? Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, el círculo mágico se activó por completo y fue convocada desde su oficina, así sin más. De vuelta con Marcus. Pero cuando la invoqué no se parecía en nada a lo que esperaba. En lugar de la imagen que tenía en mente, apareció con un vaporoso vestido azul que me recordó a esos ridículos bailes que me organizaban para celebrar cualquier pequeño logro. Siempre me resultaban molestos, pero lo único que disfrutaba era ver los elegantes vestidos femeninos con la espalda descubierta. ¿Tú y tú eres el próximo Salomón? Preguntó, con incredulidad reflejada en su tono. ¿El próximo Salomón? Supongo que sí. Me encogí de hombros, mirando al Leviatán actual. Ya veo, entonces eres como Ajuka. Me doy cuenta de que esto está afectando gravemente mi forma de pensar. Nunca había oído hablar de esto en el Salomón original. Oí que le gustaba que sus mujeres diabólicas fueran lo menos afectadas posible. Esto significa que has mejorado el círculo de invocación ideado por el dios bíblico y Salomón y eres un pequeño monstruo, ¿verdad? Dijo, arqueando una ceja mientras le temblaba el labio. Serafall estaba furiosa, pero al mismo tiempo y bueno y suspiró. He oído las leyendas. Mi vida ahora te pertenece, ¿no es así? He oído que los pilares del Ars Goetia están completamente ligados a su dueño. En efecto. Los demonios saben bastante sobre Salomón. Sobre todo porque el libro nunca fue estudiado a fondo. Ningún demonio puede tocarlo. En el momento en que murió Salomón, el libro fue destruido por los demonios. ¿Cómo es que lo tienes entonces? Preguntó Serafall, entrecerrando los ojos. Estaba llevando al límite la ira que podía mostrarme. Eso, mi querida diablilla, es algo que tal vez aprendas algún día. Pero por ahora, necesito tu experiencia en manipulación del agua. Decidí no responder directamente a su pregunta. Me resultaba extrañamente satisfactorio ver a Serafall hacer ese puchero. Bien, y no es que pueda decirle que no a mi amo, y apretó los dientes, con los hombros temblando ligeramente. Esto, ¿y hasta qué punto es poderoso este vínculo? Cuanto más fuerte seas, más poderoso será el vínculo, dije con una sonrisa burlancia. En tu caso, es extraordinario. Ya que eres un demonio supremo. Tonterías. Cuanto más fuerte soy, más débil debería ser. Es de sentido común. Protestó, con expresión de enfado y puchero. El vínculo se formó a partir de tu energía y quedó grabado en tu alma mediante la invocación del Ars Goetia. La única forma de romperlo es que yo muera y, por consiguiente, que tú mueras. En el momento en que tu alma abandone tu cuerpo y tu energía demoníaca se evapore, tu cadáver aún conservará ecos del Ars Goetia. El dios bíblico fue muy meticuloso en su designio, y Salomón se deleitaba con la idea de esclavizar a las mujeres demoníacas que consideraban malvadas, y Serafall palideció aún más al oír esto. Parecía que las historias sobre el Ars Goetia eran mucho más aterradoras que la realidad, lo cual era inusual. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Primer invento, 1, primeros inventos. Ella, el mismísimo Leviatán satánico, haciendo trabajos de fontanería. ¿Qué clase de locura es esta? Bueno, no estaba haciendo exactamente el trabajo de una fontanera, pero era lo más parecido. Desde colocar tuberías en lugares específicos hasta ajustar la presión del agua, nunca había hecho nada parecido. Pero en el momento en que su amo, esa mocosa, le dijo lo inútil que era, la Leviatán satánica decidió tragarse el orgullo y hacer el trabajo. Unos días después, por fin terminó. Su garaje subterráneo ya tenía agua corriente. ¿Las consecuencias? Ahora tenía el trabajo atrasado. Faltó a varias reuniones, y sin duda Serafall tenía varios montones de documentos y papeleo esperándola. Hemos terminado aquí. Por favor, déjame ir. Prometo portarme bien. Serafall prácticamente se arrodilló ante su amo. No recordaba la última vez que había suplicado algo. Pero en ese momento, tenía que hacerlo. Tenía muchísimo trabajo atrasado y estaba muy atrasada. Bien. Vuelve a verme cuando tengas varias horas libres, dijo Marcus con tono autoritario, y Serafall casi sonrió al oírlo. Por fin. Algo de libertad. Lo entiendo. Volveré cuando pueda.
respondió alegremente la diablesa de pelo negro, pensando que podría regresar cuando ella decidiera que era el momento adecuado. No. Regresarás en cuanto termines todo el trabajo importante. No solo cuando puedas. TSK la satánica Leviatán chasqueó la lengua con frustración. Su amo estaba preparado para esto. Bien, haré precisamente eso. No eres mi primer demonio, Serafall. Ya he practicado con Venelana. Mira esto. Marcus se puso en posición, preparándose para preguntarle algo. Serafall, ¿piensas divulgar información sobre mi existencia? Preguntó con una sonrisa. Por supuesto que sí. Tu existencia es una de las peores cosas que podrían sucederle a la raza demoníaca. En el momento en que Serafall pronunció estas palabras, se tapó la boca con la mano, tratando de evitar que salieran de su boca. Eso será un error. ¿Recuerdas? Mi vida está ligada a la tuya. Si revelas la verdad, otras facciones terminarán enterándose. Y segundo, olvidas que no puedes divulgar la información de ninguna manera. He programado tu mente para que no puedas, ni consciente ni inconscientemente, pensar en contarlo. En lugar de bloquear los pensamientos, he hecho que ni siquiera puedas pensar en ellos, expliqué con naturalidad. ¿Acabas de decir que Venelana Gremory es tu primer pilar demoníaco? Preguntó Serafall, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? La demonio de pelo castaño es la madre del actual Lucifer. Estuvo conmigo casi un año entero, respondí con indiferencia. Serafall sintió que la desesperación le subía por las venas. ¿Qué tan poderosa era esa Arsgoetía? Incluso había conocido a Venelana durante ese tiempo. Y aún así, sentía que no tenía nada malo. ¿Parece que ahora lo entiendes? Pregunté con una amable sonrisa. La sonrisa le recordó a Serafall a los demonios de antaño y a las historias que había escuchado de niña. Suspiro resignado. Lo entiendo. Maestro, mientras no esté tramando nada contra mi raza, no intentaré escapar por mi cuenta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Al final, Serafall decidió que su raza tenía prioridad sobre sus sentimientos personales. Por supuesto, podemos llegar a un acuerdo. Mi afición y estilo de vida giran en torno a la artesanía y la experimentación. Mientras pueda obtener materiales para mi trabajo, no interferiré con tu raza. La única razón por la que invoqué a Venelana fue porque era una Bael y miembro de la gran casa del rey. Te invoqué a ti por tu manipulación del agua y la fuerza de un demonio de clase suprema. Ya veo, y así que es como Ajuka. Esto es una buena y una mala noticia a la vez. La buena noticia es que no le importará la política del diablo, lo cual también es la mala noticia. Necesito establecer algunas reglas básicas. Más fácil decirlo que hacerlo, especialmente desde una posición tan débil, y Serafall pronto se dio cuenta de que también podía usar el secretismo en su contra. Ya veo, y entonces estamos de acuerdo. Como Satán Leviatán, tengo una agenda muy apretada. Si me convocas durante una reunión, o peor aún, cuando estoy reunido con otros miembros del panteón, sería un desastre, dijo el diablo de cabello negro con seriedad. En efecto. Aquí es donde utilizaremos nuestra conexión mental. ¿Nuestro, qué? Preguntó Serafall, arqueando una ceja. El Arsgoetía te une a mí. Puedo sentir tus emociones hasta cierto punto. Marcus hizo una pausa y luego comenzó a hablarle directamente a la cabeza. Esto hizo que el Satán Leviatán tragara saliva con nerviosismo. Semejante poder sobre ella era aterrador. No es de extrañar que Salomón fuera un secreto tabú de primer orden. Cuando Serafall escuchó por primera vez historias sobre este mago humano, pensó que solo era un coco utilizado para asustar a los demonios y que dejaran de atacar a los humanos, o de lo contrario Salomón los esclavizaría. Resulta que él era tan real que ella terminó convirtiéndose en uno de sus pilares. Bueno, no el original, pero sí su sucesora. Ya veo. Entonces, por favor, pregúntame mentalmente antes de invocarme, ¿de acuerdo? Cuanta menos gente sepa de esto, mejor para ti, ¿sí? Preguntó Serafall con cautela, aprovechándose de su deseo de mantenerlo en secreto. Muy bien. Tenemos un trato. Gracias, maestro, dijo Serafall, haciendo una reverencia antes de invocar su círculo leviatán y desaparecer de su taller. Una vez que ella se hubo marchado, Marcus miró su mesa de trabajo. Es hora de trastear un poco. Casi saltaba de emoción al pensarlo. Al principio, decidí trabajar en algunas armas básicas basadas en gatillos. Partiendo de lo más básico y construyéndolo a partir de ahí, una vez terminado el sistema, pude trabajar en cosas más grandes y mejores, como añadir efectos elementales, etc.
Tras preparar la arcilla neutra, la aplané hasta convertirla en láminas finísimas como el papel y la extendí uniformemente sobre la mesa. Una vez hecho esto, comencé a dibujar los círculos rúnicos. El primero reaccionaba al movimiento, absorbiéndolo y enviando la energía al segundo círculo, que la convertía en magia. Una vez completada la transformación de la energía en energía mágica, fluyó hacia los círculos aceleradores, adquiriendo mayor potencia. Luego pasó por los círculos amplificadores para potenciar el efecto antes de llegar a los círculos de liberación final. Tras terminar con las runas, la fina arcilla, parecida al papel, se rellenó con círculos. El sistema para lanzar magia estaba listo. Ahora solo necesitaba darle pie. La forma más obvia era un arma de fuego. Despertador HMM. ¿Ya son las 17? Maldita sea, esto consume mucho tiempo y... murmuré para mí mismo mientras miraba el trabajo que había extendido sobre la mesa. Pero primero, algo de comida. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. Primer invento, 2, al día siguiente, volví al trabajo y comencé con el diseño del formulario. De una estructura similar al papel a un arma que cabía cómodamente en la mano. Me llevó varios días, que pronto se convirtieron en semanas. Durante el proceso, dediqué mucho tiempo a anotar ideas para futuras mejoras. ¿Un lanzador de magia? ¿Una pistola mágica? ¿Un lanzador? La arcilla, de aspecto sencillo, se había transformado en metal, y el objeto ahora se asemejaba a un arma simple y sin mayor interés. Lo primero que noté fue que pesaba bastante para mi complexión de 13 años. El arma en sí se parecía a una Glock estándar. Tenía una ranura para cartuchos para futuras mejoras y carecía de seguro. Bien, primera prueba, murmuré para mí mismo mientras recogía el arma y entraba en la sala de pruebas. Era la única habitación donde la magia del diablo estaba presente en el aire, específicamente encantada para resistir los golpes. Para la prueba, usé guantes y más ropa de protección de lo habitual. Aunque había hecho los cálculos para asegurarme de que no explotaría al usarlo, estaba preparado para abandonar la prueba si algo salía mal. Prueba número 1. Apunté la pistola hacia la pared, sujetándola con ambas manos. 3 y 2 y 1. Apreté el gatillo. En ese instante, oí un zumbido proveniente del arma, que empezó a calentarse. Un círculo blanco apareció en la boca del cañón, liberando una ráfaga de energía con forma de rayo. Se estrelló contra la pared, dejando un agujero de varios centímetros de profundidad. Al ver que lo había conseguido, saqué mi grabadora de voz. La prueba número 1 fue un éxito. Puntos clave de interés. El arma se calienta. La proximidad de los círculos genera un exceso de calor, lo suficientemente potente como para comenzar a calentar el titanio. Se necesita un material más duradero, posiblemente uno sobrenatural. El tiempo de carga del disparo es de unos 3 segundos. Es necesario acortarlo, quizá añadiendo más círculos aceleradores. Quizá un sistema de rieles para el propio cañón. Informé a la grabadora y luego pulsé pausa. Volví a mirar el arma. Ya podía apreciar cierta deformación y, ¿en serio? Uno de los metales más resistentes jamás creados por el hombre y se derrite como mantequilla. Caramba. Tengo que investigar los materiales que usó G en su Sacred Gears. Recordando lo que había leído sobre Sacred Gears, recordé que el tipo tenía fórmulas diferentes para cada engranaje. Los de Longinus incluso usaban la energía de las bestias como material para armaduras pero eso requeriría un arma específica diseñada para contrarrestar esa energía. ¿Cómo había sobrevivido ese pervertido tanto tiempo usando solo energía de dragón? Si yo fuera el cazador, seguiría el ejemplo de Batman y estudiaría las debilidades de los dragones, igual que él lo hizo con Superman. Bueno, es hora de volver a empezar de cero. Amo, ¿qué está haciendo? Preguntó la voz curiosa de mi segundo familiar. Oh, será, has vuelto y llevabas mucho tiempo fuera. Recordé mentalmente que había estado fuera varias semanas. Parece que Benelana está disfrutando de su libertad, considerando que ni siquiera se ha dejado ver y la invocaré cuando la necesite. Estoy probando un conjunto de runas con forma de pistola. Como puedes imaginar, dispara balas cada 3 segundos, le expliqué a Seraphale mientras le entregaba la pistola. ¿Hiciste esto mientras yo estaba fuera? Preguntó con los ojos muy abiertos. Sí. Lo hice de forma bastante informal. Las ideas me venían a la cabeza constantemente y podría haberlo terminado unos días antes, expliqué con naturalidad mientras revisaba las notas sobre mi mesa.
Ya que estás aquí, ¿tu magia diabólica podría crear maniquíes duraderos? Pregunté con indiferencia. Ah, sí. Puedo. Seraphale salió de su asombro, mirando de reojo el arma y luego a mí. Genial. Tendrás que crear algunos maniquíes en la sala de pruebas. Ah, y también tendré que reforzar las paredes, dije, recordando lo frágiles que habían sido. Bueno, y le hice una seña para que me entregara el arma, ya que necesitaba comenzar con mis mejoras. Señor, solo puedo quedarme unas 3 horas antes de tener que volver a mis obligaciones, me informó con seriedad. Ya veo. Con eso tengo tiempo suficiente para actualizarlo a una versión Mark II. Seraphale no respondió mientras me observaba comenzar a mejorar el arma. Desarmarlo fue fácil ya que lo había diseñado para un montaje y desmontaje rápidos. Al revisar el interior, era exactamente lo que esperaba. El titanio comenzaba a deformarse. Podría ser por la magia o por el calor generado por los círculos, pero eso no debería ser normal y por ahora, usé rápidamente un círculo de transmutación para arreglarlo y comencé a trabajar en las mejoras. Primero, añadí pequeñas barreras dentro y alrededor del cañón, a modo de guías para la energía. Esto mejoraría el flujo de energía. Luego, añadí más círculos aceleradores para acortar el tiempo de lanzamiento. Y listo, y dije al terminar de ensamblar el arma. ¿Acabas de meter magia de barrera dentro de esta pistola? Preguntó Seraphale, incrédulo. Ay, querida Sera. Qué poco sabes de lo útil que puede ser una simple pared en esta situación. No se trata solo de magia de barrera. ¿Has oído hablar del magnetismo? Pregunté con una sonrisa. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso? Preguntó, aún confundida. Verás, las barreras impiden que el calor llegue al metal, manteniéndolo contenido y generando más magia en el proceso. Pero esa no es la parte principal. El cañón en sí actúa como un riel para acumular potencia. Cuanto más largo sea el cañón, más potencia podrá acumular. Es un concepto simple que los humanos utilizan en diversas aplicaciones, expliqué encogiéndome de hombros. Eso dices tú, murmuró entre dientes. ¿Dijiste algo? No. Vamos a ver qué tal funciona. Exclamó alegremente, agarrándome de la mano y tirando de mí hacia la sala de pruebas. Bien, y con un estruendo como de trueno, un rayo de energía azul impactó contra un maniquí y explosión crepitante se desintegró por completo. La prueba 2 fue un éxito, como se esperaba. El sistema de barandillas y la barrera mágica solucionaron el problema del calentamiento y aumentaron la potencia en un 150%. El inconveniente es el retroceso. Casi me disloco el hombro. Posibles soluciones. Refuerzo mágico natural y entrenamiento corporal regular para el crecimiento, dijo Marcus a la grabadora. El chico es la versión humana de Ajuka, quizá incluso peor. No recuerdo que Ajuka estuviera tan avanzado a esta edad. Pasó la mayor parte de sus primeros años leyendo y estudiando antes de empezar a experimentar. Seraphale pensó, secándose el sudor de la frente mientras comparaba a su amo con Satanás Belcebú en sus primeros años. Ambos eran increíblemente ingeniosos, pero Satanás Belcebú actuaba por su cuenta simplemente porque nadie podía controlarlo. Se iba y hacía lo que le daba la gana, lo que lo hacía extremadamente peligroso. Por eso el Consejo del Diablo nunca intentó controlarlo. Pero su maestro era diferente y con apenas 13 años, ya había creado un arma superior a las utilizadas por la Iglesia. Y lo peor de todo es que no tenía ni idea de cómo controlarlo. ¿Algún comentario? Preguntó Marcus mientras se acercaba a ella. Bueno, es superior a las armas utilizadas por los exorcistas, dijo Seraphale con un suspiro. ¿Qué podía decir? Por favor, no vendan esto a la Iglesia. Sí, eso pensaba. La cuestión es que hice que el área de los cartuchos de munición funcionara más como un programa, dijo, señalando la ranura vacía para cartuchos. ¿Funciona como un programa? Preguntó confundida. ¿Sabes de videojuegos, verdad? Preguntó, recordando que Seraphale era fan de todo lo mágico. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esas antiguas en las que conectabas un cartucho para jugar a un juego específico? Sí, sus ojos se iluminaron al darse cuenta. Entonces, piénsalo de esta manera. Dependiendo del cartucho, el arma puede disparar energía demoníaca, energía sagrada, energía de dragón y dijo con una sonrisa burlancia. Pero eso no es todo. Dependiendo del cartucho, podría ser una minigun, un cañón de partículas o incluso un cañón mágico, aclaró Marcus con una sonrisa. Pero es una pistola y dijo, todavía asimilando cómo una pistola podía ser tan potente.
Te perdiste la parte en la que dije que este objeto convierte el movimiento en energía, luego transforma esa energía en magia, que se acelera y se libera como un arma. Preguntó arqueando las cejas. Sí, pero parece una pistola y dijo, tratando de comprender cómo algo que parecía una pistola podía actuar como un cañón. Su apariencia se debe únicamente a la forma en que la sostiene la mano humana. No tiene nada de arma humana. En su interior, hay 37 círculos mágicos que funcionan conjuntamente como un sistema. Es básicamente un Sacred Gear de nivel bajo a medio. Los de nivel bajo suelen tener solo 31 círculos en su interior. Pero me desvío del tema. Solo puedo llamarlo pseudo gear, ya que use materiales humanos como base, explicó, haciendo girar el arma en su dedo. Se sentía satisfecho. Por fin estaba de vuelta en su salsa. Creando. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentario 0 comentarios. Votar capítulo 8. Primer invento, 3. En el momento en que Seraphale le oyó mencionar los Sacred Gears, recordó los infames 10 anillos de Salomón, los pseudo Sacred Gears que Salomón había creado para sí mismo. Esos mismos anillos habían vuelto prácticamente inútiles a la mayoría de los seres sobrenaturales, independientemente de sus poderes, en presencia de un humano. Esta era una de las razones por las que se le temía como el coco de la raza diabólica. ¿Entonces es cierto? ¿Salomón podía crear Sacred Gears? Preguntó Seraphale, con la voz cargada de más miedo que nunca. ¿Acaso su maestro no solo era un genio de nivel Ajuka, capaz de someter demonios a su voluntad, sino que también poseía el plano del dios bíblico para crear Sacred Gears? ¿Qué tan peligroso es? En pocas palabras, sí, respondió Marcus. Hasta ahora, mediante algunas pruebas, he podido crear uno de alto nivel. Pero para un Longinus, necesitaría observarlo en acción, tomar algunas lecturas y estudiar sus patrones energéticos. Hizo una pausa y luego continuó. Big G usó ciertos conceptos como base para algunos de ellos, y yo podría hacer lo mismo. Si puedo emular la energía del dragón correctamente, podría crear algo similar al Boosted Gear o al Divine Dividing. En el momento en que Seraphale oyó que podría replicar algo como Boosted Gear o Divine Dividing, su mente se ralentizó casi por completo. Por la forma en que lo dijo, parecía que solo era cuestión de tiempo. Imposible, y solo hay 2 dragones celestiales, y sirven como núcleos de esos engranajes. Argumentó Satán Leviatán, tratando de razonar con él, reacio a creer que pudiera lograr tal hazaña. Pero cuanto más tiempo paso cerca de él, más temo lo que podría hacer. Pensó Seraphale, con creciente ansiedad. ¿Eh? ¿Crees que es imposible? La retó Marcus, con evidente diversión. En esencia, dime que es un dragón, dijo él, arqueando una ceja y esperando su respuesta. Básicamente, un dragón es energía sapiente cristalizada en el plano físico. Lo único que necesito es imitarlo, crear inteligencia artificial para una masa de energía y listo. Servirá como núcleo de dragón. Programo algunas habilidades de dragón y tendré algo parecido al Boosted Gear o al Divine Dividing. Aún así, no serán tan potentes como el par de engranajes originales, razonó Seraphale. Es cierto, ¿pero qué hay del Mark II? ¿El Mark III? ¿O incluso el Mark XX? Preguntó Marcus arqueando una ceja. En ese momento, Seraphale comprendió las posibles consecuencias. Una vez que descubriera cómo crear esos engranajes, sería caótico. Todos querrían algo de él. En ese instante, su miedo se transformó en otra cosa. Deseo. Comprendió que lo necesitaba de su lado. Al fin y al cabo, ella no podía matarlo. Si lo intentaba, sería ella quien moriría. Los ángeles actuales jamás querrían un segundo Salomón en sus filas, dado que la mayoría lo despreciaba. Solo el dios bíblico apoyó a Salomón, pues este último pretendía controlar y esclavizar a los demonios en lugar de simplemente destruirlos. No te preocupes, como eres mía, te haré algunas, dijo Marcus con naturalidad, como si no tuviera mayor importancia. ¿De verdad? ¿Pero por qué? Preguntó Seraphale, con evidente incredulidad. No podía comprender su razonamiento. Porque eres mía. Mi pilar, mi fuerza. ¿Ya lo olvidaste? Preguntó, claramente sorprendido de que ella no hubiera comprendido del todo su situación. ¿O es que algunos eran así de lentos? Seraphale casi se dio una palmada en la frente. Un pequeño gemido escapó de sus labios. ¿Qué tan lenta soy? Claro, y soy suya. Soy su poder. No necesito darle tantas vueltas. Al darme sus creaciones, él se volverá más poderoso.
Se dio cuenta de que probablemente sería una de las primeras en usar esas creaciones en la batalla. Soy una persona de alto perfil, maestro. Su secreto no durará mucho si muestro esto delante de todos, dijo Serafall frunciendo el ceño. Había cambiado su actitud hacia su maestro y ahora trabajaba activamente para ayudarlo. No te preocupes. No pienso esconderme para siempre. Además, no voy a desplegar Scale-Mails pronto. Para eso se necesitan cimientos. Pero eso no significa que no pueda ayudarte con los dispositivos, dijo con una sonrisa cómplice, una que sugería que entendía algo importante sobre ella. ¿Ayudarme con aparatos? ¿De qué aparatos hablas? Preguntó Serafall, intentando comprender a qué se refería. Lo único que le importaba era Sotan y su trabajo como Leviatán, las que reducirán la cantidad de papeleo que tienes que hacer como Leviatán, respondió con una sonrisa. En ese instante, la opinión que Serafall tenía de su maestro se disparó de +10 a +70. Por primera vez en su vida, alguien le preguntaba si necesitaba ayuda con su trabajo. Ni siquiera el mismísimo Satanás lo había hecho jamás. La solución era obvia. Si no tuviera que lidiar con papeleo, tendría más tiempo para Sotan, e incluso más tiempo para sí misma, siempre y cuando su maestro no la convocara con demasiada frecuencia. ¿Puedes hacerlo? Preguntó, casi suplicando. No solo tenía que ocuparse de su propio papeleo, sino que también tenía que encargarse de los asuntos de Ajuka. Sí. Pero primero, volvamos al taller, dijo, comenzando a salir. Ella asintió y, con unos cuantos círculos mágicos, arregló la habitación antes de seguirlo. Primero, responda a algunas preguntas. ¿Qué tipo de documentos maneja? ¿Tienen todos el mismo tamaño, formato y sistema de clasificación? Preguntó, garabateando en un blog de notas. Creo que será mejor si solo traigo a algunos aquí, sugirió Serafall, arqueando una ceja. Sería más fácil que intentar describirlo todo. Claro. Puedes hacer tus trámites aquí si quieres, respondió encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Puedo? Preguntó con los ojos muy abiertos. Sí. Pero primero, necesitamos aumentar la seguridad en este lugar. Una vez que se instalen las barreras que quiero, podrá trabajar en su papeleo aquí, explicó. ¿Pero por qué? Preguntó Serafall incrédula. Necesito con quién hablar, y estoy seguro de que tú también. Ya te lo dije. Eres mi pilar. Si mi pilar no está al 100%, encontraré la manera de que tú lo estés. ¿Entendido? Dijo sencillamente. Así que, básicamente estoy casada con alguien que me controla en gran medida. Al principio, pensé que solo era un instrumento para él, pero ahora está claro que sí se preocupa por mí. Aunque sigo dudando que le importe mi entorno, ya que deseas mi compañía, muy bien. Regresaré en unos instantes. Dijo Serafall con una sonrisa alegre antes de desaparecer en un destello de círculos mágicos. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentario 0 comentarios. Votar capítulo 9. Primer invento, 4 capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica. Unos instantes después, Serafall regresó con varios tipos de documentos. Genial, esto es justo lo que necesitaba, dijo Marcus mientras revisaba un documento vacío y luego uno lleno. ¿Son estos los únicos que usas? Preguntó tras examinar los papeles. Al segundo Salomón no le interesaba lo que estaba escrito en las páginas. Solo le preocupaban las similitudes entre ellas. Sí, utilizamos un formulario completamente estandarizado, respondió Serafall con un serio asentimiento, como si estuvieran discutiendo planes de batalla contra un formidable enemigo. Ya veo, entonces esto debería ser fácil. Solo necesito una IA básica para esto, murmuró para sí mismo. Serafall estaba algo desconcertada mientras lo veía darse la vuelta y caminar hacia un objeto de arcilla de aspecto sencillo. Ahora sabía que ese era el material principal que usaba. Una materia prima que podía transformar en lo que quisiera. Al poco rato, lo vio dibujar sobre la arcilla con el dedo índice. En la punta del dedo había un círculo dorado y blanco. Dibujaba runas, sin esfuerzo, con un solo dedo. Maestro, se me acaba el tiempo. Tengo que volver a la oficina, dijo, con un ligero gesto de incomodidad. No quería interrumpirlo mientras trabajaba para facilitarle las cosas. Entonces ve. Te contactaré cuando esté listo. Asegúrate de tener algunos documentos preparados para probar. Archivos de prueba al principio, respondió sin siquiera mirarla. No te preocupes, yo los traeré, dijo guiñándole un ojo, y luego desapareció en su círculo mágico.
De vuelta en su oficina, Seraphale sonrió con malicia, con la mirada fija en la pila de papeles sobre su escritorio. Una sonrisa siniestra, digna del mismísimo diablo, se extendió por su bello rostro. Pronto se acabará tu reinado de terror. Jejejejeje. Rió maniáticamente. Su risa era casi inquietante. Nadie lo sabía, pero Satán Leviatán y Satán Lucifer estaban al borde de la locura por la abrumadora cantidad de papeleo que tenían que gestionar. Seraphale sintió que iba a renacer en el momento en que supo que existía una solución a la locura de la burocracia. Nunca se había apuntado a papeleo cuando ganó el puesto de Leviatán, ni tampoco lo esperaba cuando los diablos ganaron la guerra civil. Para nada. Se suponía que era una de las figuras más importantes del inframundo, una líder. Todo el papeleo era una conspiración de los viejos diablos del consejo. En cuanto tenga la herramienta, esos tontos podrán irse al carajo. Cuando tenga más tiempo, podré pasarlo con Satán. Rió alegremente al pensar en su hermanita. Pero entonces, su sonrisa traviesa se desvaneció, reemplazada por una expresión más pensativa. En lugar de regresar a su escritorio, se dejó caer en el sofá, reclinándose y mirando al techo con curiosidad. Seraphale pensaba en su maestro, un enigma que intentaba comprender. Había comenzado a formarse una idea bastante clara de él y podía discernir cuánto influía el Ars Goetia en sus propios pensamientos. Podía dar por sentado que él se preocupaba por ella, lo suficiente como para desear su compañía. Esto significaba que no consideraba a los diablos como meras herramientas. Claro, me invocó porque necesitaba conocimientos sobre el agua. Dado que posee el saber de Salomón, lo usó para atar a un poderoso demonio, uno que le será útil incluso después de que haya utilizado mis habilidades con el agua. Esto significa que puedo conseguirle cosas a alguien como Satán. Pero ¿cómo debería convencerlo? Por un instante, pensó en la forma más obvia de persuadirlo, y siendo una diabla, le resultó natural. Sin embargo, una vez que se adentró en ese camino, supo que no podría detenerlo, el momento oportuno y el razonamiento serían clave. Una vez que empiece a preocuparse por las mujeres y comprenda el cuerpo humano, su amo pronto alcanzaría la pubertad. Una vez que eso sucedió, pudo actuar. Por un momento, Seraphale tuvo una mirada muy lasciva en el rostro. Por alguna razón, la idea de corromper a alguien capaz de construir cosas como Longino la excitaba. ¿Es algo diabólico? La idea de corromper a alguien que podría recrear la obra del dios bíblico. Bueno, maestro, espere, Leviatán le enseñará todo lo que necesita saber sobre las damas, dijo Satán Leviatán en un tono apasionado pero vivaz. Unos días después, Seraphale fue convocada por su maestro, llevando consigo una pequeña pila de archivos de prueba. Cuando llegó, vio algo que parecía una impresora. No, era una impresora de aspecto futurista con bordes afilados. ¿Esto es todo?, preguntó la demonio de pelo negro, con la curiosidad a flor de piel. ¿Era esta su salvación? Sí. Déjame que te explique, dijo Marcus, con un tono claramente entusiasmado. Satanás Leviatán captó su entusiasmo de inmediato. Para sus adentros, sonrió. Si quería llamar su atención, solo tenía que hablar de sus inventos. ¿Ves esa pantalla? Marcus señaló un monitor junto a la máquina. Cuando introduces un documento en la máquina simplificadora de firmas masivas, o firmante para abreviar, esta extrae los puntos clave del documento. En lugar de leer varios párrafos, solo tienes que leer unas pocas líneas y pulsar sí o no. La máquina firmará por ti. Si no entiende la simplificación, siempre puede presionar no, y el firmante sacará el papel para que pueda leerlo normalmente, le explicó a Seraphale, quien ya estaba babeando a mitad de la explicación. Ella ya había comprendido para qué servía. Era asombroso. ¿Por qué no se le había ocurrido esto a Juca? En ese momento, su maestro ya era mejor inventor que Juca. Bueno, quizás solo era su opinión, pero aún así. Inventos / tecnología / engranajes sagrados. MTM, Motion to Magic, Castor MK II. Un dispositivo mágico, de disparo, con forma de pistola. Clasificación. Pseudo equipo sagrado bajo medio compuesto por 37 círculos mágicos fusionados en un solo sistema. Composición. La carcasa está fabricada en titanio puro. En su interior, se han colocado círculos mágicos dentro de barreras mágicas para evitar que el calor afecte al metal. Marcus supone que es el poder mágico en sí mismo lo que deforma el metal, y no el calor tradicional. Técnicas mágicas clave. Técnica básica de MTM. Utiliza un círculo mágico para capturar el movimiento, convirtiéndolo en energía y luego en magia que incluso un humano común puede usar. Solo necesita presionar el gatillo.
Técnica básica de barreras con rieles. Al usar barreras como rieles, potenciadas por círculos de aceleración, la fuerza de la explosión aumenta progresivamente. Cuanto más largo sea el riel, mayor será la potencia de la explosión final. Máquina simplificadora de trabajo de firma masiva, firmante. Un dispositivo electrónico diseñado para simplificar el proceso de firma de documentos. Clasificación. Un artículo futurista que no aparecerá en el mercado humano hasta al menos 2025, debido a su IA básica. Composición. Fabricado con materiales transmutados como plástico, metal y caucho, es mucho más duradero que los materiales comunes. Tecnología. Inteligencia artificial básica. Capaz de clasificar texto identificando palabras clave en áreas específicas del documento, simplificando el texto para el usuario. Capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 10. El corazón del núcleo de diamante capítulos avanzados, 150, disponibles en mi Patreon. Patreon.com/súplica maestro, esto es increíble. Seraphale casi se puso a bailar después de regresar de terminar su trabajo en un tiempo récord. Hice todo el papeleo de un día entero en menos de una hora. Y como me sugeriste, también lo probé un poco, probé con documentos más difíciles. Pero funcionó como por arte de magia. Y sé que no tenía nada de mágico. Me dijo orgullosa. Ya veo y me alegra que el dispositivo funcione como se esperaba. Dije asintiendo. De eso se trata ser inventor. Cuando alguien está contento con tu invento. Sí. No te imaginas, maestro. Seguía siendo un poco más alta que yo, pero pronto la superaría en altura. Sin embargo, tener los pechos de una sexy diablesa satánica justo delante de la cara es una buena recompensa. Entonces dio un paso adelante y sentí cómo me rodeaba con sus brazos aún más. Ahora sí que me abrazaba con fuerza. Amo, ¿sabe? Nadie me había hecho jamás un regalo así. Es usted la primera persona que se plantea facilitarme el trabajo. Y por eso, y Serai le está muy agradecida y la demonio de pelo negro me soltó tras darme las gracias. No voy a mentir. ¿Sabe qué decir? ¿Y en qué vas a trabajar ahora? Preguntó Seraphale mientras se acercaba y tomaba asiento en uno de los sofás que he transmutado recientemente. El cambio en ella fue monumental. Ahora me recordaba a una súcubo, y no a una chica mágica disfrazada. Sobre todo cuando cambió de posición. Se quedó allí tumbada, mirándome con esos curiosos ojos azules. Antes de poder hacer nada importante, necesitaré colocar algunas barreras alrededor de mi casa e incluso más alrededor de mi garaje, le dije cuál sería mi siguiente paso. Aunque puedo crear barreras, no es mi especialidad. Y todo lo que hago deja huella. Dado que nos encontramos en un país de mayoría católica, esta nación también está bajo la atenta mirada del cielo, explicó Seraphale con naturalidad mientras se acomodaba en el sofá. Sin embargo, en su voz se notaba el fastidio. Y ya veo, tiene sentido, al fin y al cabo, a menos de 800 kilómetros al norte de aquí está Escandinavia. Dije eso mientras me acariciaba la barbilla. Necesitaba afinar mi criterio para comprender la geopolítica. En efecto, y tienes razón, y la mayoría de los países bálticos están bajo la influencia de la Iglesia. Y dado que la población es bastante pequeña, podrían ocurrir aquí muchos más sucesos sobrenaturales, explicó nuestra situación actual desde una perspectiva sobrenatural. Una línea de naciones fronterizas y ya entiendo y, dije pensativo. Por lo que sé de la mitología nórdica, tienen magia rúnica. Loki es un cretino, Odín un viejo verde. Fafnir, su dragón, ha resucitado. Otro duerme en el fondo del mar Báltico, creo, con el nombre de Jrumungandr. Un vago de cuidado. Y sus valquirias van vestidas de forma bastante sexy. Eso es todo lo que recuerdo con detalle sobre ellos. El resto son solo los conocimientos básicos que obtuve de Benelana, lo que me indica que la mayoría de sus historias son ciertas. Excepto el Ragnarok, que fue solo una guerra, o más bien una guerra civil, y no un cataclismo mundial y sí. Si levanto barreras aquí, podría causar revuelo entre los dos panteones, ya que la firma era mía específicamente. Un satán. Las repercusiones diplomáticas serían enormes para mi raza. Así que, maestro, y por favor, no me envíe a hacerlo. Por un instante intentó mostrarme una mirada afligida, pero fracasó estrepitosamente y sí, ya lo entiendo. No lo haré. Y ya tengo una idea de lo que quiero, dije con un suspiro después de verla fracasar. La diablilla en cuestión simplemente me miró con un puchero por no permitirle comportarse de forma tan tierna conmigo. Ah, ¿sí?
Vas a hacer algo increíble y poco común, ¿verdad? Me preguntó tras recuperarse rápidamente de su fallido intento de parecer tierna. En efecto, por lo que Benelana me ha enseñado, la magia de barrera es, sencillamente, un muro de magia. Puede adoptar todo tipo de formas, desde físicas hasta sensoriales. Le conté lo que recordaba de mis estudios con mi primer familiar demoníaco. Sí, eso es todo. Supongo que estás planeando algo especial. Me preguntó con un tono muy curioso. En efecto, verás algo interesante y eso espero, le dije mientras tomaba un poco de mi arcilla de aspecto sencillo y comenzaba a canalizar mi magia en ella, moldeándola en forma de bola. Una vez terminada la forma, llevé la bola a mi círculo de transmutación y comencé a canalizar más magia hacia ella. Para entonces, Serafall ya se había acercado para echar un vistazo a lo que la bola había comenzado a transformarse. ¿Eso es y un diamante? ¿Un diamante del tamaño de una pelota de baloncesto? ¿Tú y qué clase de círculo de transmutación es este? Preguntó el demonio de pelo negro con expresión de asombro. ¿No me digas que no puedes crear diamantes con magia diabólica? Pregunté arqueando una ceja. Claro que podemos. Pero así no es permanente. Si bien la magia demoníaca se basa en la imaginación, dura mientras haya magia en ella. Lo que hiciste es un auténtico milagro. Dijo Serafall, negando con la cabeza. Por lo visto, estaba realmente impresionada por el círculo de transmutación. Serafall se dio cuenta de que tal vez había desarrollado algo nuevo y ver cómo las cosas encajan, así es otro tipo de magia, es más impactante, permanente. Como demonio, podía hacer aparecer cosas de su imaginación. Pero no era permanente. Lo que está viendo ahora, en cambio, es magia permanente realizada por su amo. Lo vio convertir esa arcilla en diamante puro. Y luego lo vio dedicar menos de una hora a fabricar otro juego de herramientas y un juego de herramientas para tallar y luego comenzó a tallar el diamante con forma de balón de baloncesto hasta darle una forma de diamante familiar. Pero y se dio cuenta de que algo era diferente y los grabados y no eran normales, él usaba ráfagas de magia cada vez que los grababa. ¿Está grabando algo? ¿Algo así como, significado? La gente común considera que los diamantes son una de las joyas más resistentes de la Tierra, pensó Serafall con los ojos entrecerrados, intentando comprender lo que hacía su maestro sin necesidad de preguntárselo. Lo observó tallar durante todo el tiempo, antes de tener que volver a su trabajo. La mujer demonio continuaría vigilándolo día tras día hasta que él terminara. Cuando vio el producto final, supo que era mágico. El diamante relucía y de vez en cuando desprendía destellos. Sin embargo, Serafall no encontró la oportunidad de preguntar qué era ni para qué servía. Solo pudo suponer que era el núcleo de las barreras que se levantarían sobre su garaje. Una vez que su maestro terminó de tallar la piedra, recogió los restos y tan solo pensar en que esas piezas de diamante serían consideradas basura la hacía estremecer. Por suerte, no las consideraban basura, ya que Marcus las reutilizaría para algo más. Luego lo siguió a la sala de invocación. Por un momento, Serafall sintió un escalofrío de desesperación al pensar que su maestro invocaría a otra persona de su misma raza. Ella suspiró aliviada al verlo limpiar el diabólico círculo de invocación de Lars Goetia. En cambio, lo vio dibujar un círculo mucho más pequeño y colocar uno de los trozos de diamante restantes en el centro del círculo. Luego lo activó. Fue entonces cuando vio una forma circular nunca antes vista. A diferencia de cualquier otro círculo, este le resultó demasiado extraño, ya que era hueco por dentro. Lo único que se le ocurrió fue que parecía una rosquilla. Por un instante, sí, luego se encogió hacia el centro donde quedaba el diamante restante. Esto se repitió varias veces y hasta que vio cómo el diamante restante simplemente se agrietaba y se convertía en polvo de diamante y llegados a este punto, ya no pudo aguantar más y quiso saber qué demonios estaba pasando. ¿Por qué se convirtió en polvo? Creí que lo estabas hechizando, preguntó la diablesa dama de ojos azules. Estaba realizando algunas pruebas. Comprobando qué tipo de presión puede soportar. Más concretamente, cuánta presión ejerce cada secuencia sobre el núcleo de diamante. Todavía quedan algunas pruebas por hacer antes de poder usarlas en el objeto real, le dijo mientras tomaba otro resto de diamante y lo colocaba sobre un círculo recientemente redibujado. Lo sabía. Esto sí que es un núcleo. He oído hablar de ellos. Creo que mi familia tiene uno. Dijo Serafall con una mirada cómplice. ¿Tú crees? ¿No te conoces a ti misma? Le preguntó Marcus, interrumpiendo lo que estaba haciendo para mirarla con sorpresa e incredulidad. ¿Cómo voy a saberlo?
¿Crees que me la paso revisando todo y mirando todo con curiosidad? Le preguntó ella, confundida. ¿No haces eso? ¿No te interesa cómo se hace? ¿O cómo desmontarlo y mejorarlo? Preguntó su maestro, confundido por el hecho de que no hiciera algo tan obvio. ¡Ey, no! Nací con un talento superior a la media para la magia familiar y, debido a la guerra civil, entrené muchísimo. Todo ese esfuerzo solo sirvió para convertirme en una esclava de oficina, dijo Serafall con un tono sumamente amargo. Ella solo puede mostrar su verdadero ser y sus verdaderos sentimientos a su maestro, ya que el Ars Goetia le impide ocultar la amargura de su condición con una actuación. En este punto, ya estaba acostumbrada a no actuar y a esconderse con su papel de chica mágica adorable. Ya veo. Supongo que simplemente me interesa cómo se hizo todo y cómo se ensambló todo. Esa es la cualidad de un inventor y de alguien que construye cosas. Sinceramente, no entiendo más de la mitad de lo que haces. Pero sé que es asombroso. Serafall lo dijo con una sonrisa sincera y honesta. A estas alturas, ni siquiera necesita fingir que lo que hace no es asombroso. Tiene sentido. Sigue adelante. ¿Quieres saber en qué se basaba este núcleo? Apuesto a que te sorprenderás bastante al oírlo. ¿Ah, sí? Cuéntame, preguntó con curiosidad. La diablesa mujer de pelo negro incluso se inclinó un poco hacia adelante. Este método se basaba en el mismo que utiliza el sistema celestial.